Hola, es momento de abrir la ventana a Europa. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. El chantaje geopolítico de Trump acelera la reconfiguración de la OTAN en Ankara. Europa y Canadá financian su propia supervivencia con un gasto récord. ¿Se terminó el pánico transatlántico o ceden los socios ante las exigencias de Washington? En Reino Unido, Nigel Farage dimitió para forzar unas elecciones parciales donde buscará reelegirse. La oposición denuncia maniobras para frenar la investigación por su presunta corrupción. Les explicamos qué es un by-election, el requisito que necesitó Andy Burnham para perfilarse como sucesor en Downing Street. Condenada pero candidata. Marine Le Pen se lanzará por la presidencia de Francia en 2027. El revés del Tribunal de Apelación no frena a la líder ultra que transforma su condena en gasolina electoral. ¿Conseguirá el Elíseo en su cuarto intento? Iniciamos en la OTAN con la imprevisibilidad geopolítica de Donald Trump. A su llegada a Turquía, el mandatario estadounidense volvió a reclamar la compra de Groenlandia, atacó el bajo gasto de socios como España y amenazó con aranceles comerciales. Pero en las cifras reales se lograron compras de armamento por más de 50.000 millones de euros. Se refrendó un fondo de 40.000 millones de dólares a 5 años para aviones no tripulados y escudos antidrones. Además, los miembros de la alianza destinarán 27.000 millones de euros para la logística de oleoductos y combustibles, junto a un paquete militar de 70.000 millones de euros para Ucrania en este 2026. Esto demuestra que Europa ya sabe capear los desplantes de Trump sin romper el bloque. Tras marcarse en La Haya la meta del 5% del Producto Interno Bruto Nacional de cada uno de los socios en defensa para el 2035, el gasto medio ya roza el 3,93% en 2026. Pagando su propio escudo, los socios europeos podrían destruir el poder de chantaje de la Casa Blanca, pese a los roces existentes. Para mantenerse seguros, los Estados Unidos deben proteger el Atlántico, Europa y el Ártico. Por lo tanto, existe un compromiso total con la OTAN, pero también hay una expectativa, y la expectativa era y es que los europeos y los canadienses igualaran su gasto con el de Estados Unidos, lo cual creo, y muchos de los colegas en la sala hoy piensan, es completamente justo. Para analizar lo sucedido precisamente en la cumbre en Ankara, conectamos con Luciano Ancelini, analista internacional y magíster en estudios internacionales. ¿Hasta qué punto la brecha por Medio Oriente es insalvable? Pues Estados Unidos utiliza la ofensiva sobre Irán como un test de lealtad para justificar la retirada de militares que están apostados en Europa. Bueno, evidentemente Trump mantiene su lógica transaccional, que es una marca registrada de la forma en que encara la política exterior y la diplomacia, es decir, la búsqueda de beneficios inmediatos, no hay largo plazo, poco respeto por el multilateralismo y negociaciones que siempre son buscando un toma y daca. En ese contexto llamó mucho la atención porque un Trump, digamos, que estaba muy irascible, digamos, al inicio de la cumbre, terminó con un muy buen humor y hablando incluso muy bien del líder español, a quien había criticado por la mañana. Esto que muestra que Trump no modifica un ápice, digamos, sus características y que busca siempre objetivos, digamos, de corto plazo. En este sentido, Estados Unidos busca una reconfiguración estructural, digamos, de su hegemonía y Europa debe entrar en ese esquema. ¿Y es viable a corto o mediano plazo una infraestructura de defensa europea que realmente esté disociada del paraguas de inteligencia, de satélites y disuasión nuclear estadounidense? ¿O Europa está condenada a un divorcio geopolítico que es algo imposible? Yo creo que Europa va a seguir siendo parte de un vínculo jerárquico con los Estados Unidos. Trump, a pesar de que los líderes europeos se han quedado relativamente tranquilos sobre el final de la cumbre por haber apaciguado un poco su posición y de alguna forma el documento final parece dejar contentos a todos, lo cierto es que Trump mantiene a Europa como parte, digamos, de un esquema en donde en términos tecnológicos Estados Unidos deja de ser un protector generoso, es cada vez más un predador, digamos, que exige a Europa de alguna manera comprar y comprar armamentos, y esto es la clave de lo que se viene. Es decir, no hay posibilidades de un divorcio,
porque este vínculo jerárquico es fundamental para que Estados Unidos pueda seguir fortaleciendo su complejo militar industrial. Y ya lo habíamos dicho, el comportamiento de Trump en esta cumbre de Ankara varió entre las burlas a Meloni, las críticas a España, Francia o Reino Unido. Trump también insistió en su reclamo en Groenlandia. ¿Esto destruye la credibilidad del artículo 5 de defensa mutua o acelera la creación de un bloque de contención que sea estrictamente europeo? Bueno, acá lo que vemos es que los líderes europeos seguramente estarán esperando cómo evoluciona la dinámica interna en los Estados Unidos. Por cierto, que arranque el artículo 5, que en la declaración final parece no tener ningún tipo de afectación, parece seguir todo como está, pero lo cierto es que están frente a un personaje que es tremendamente imprevisible, como Trump. Lo hemos visto, hace pocos días firmó un acta, digamos, de cierre de la guerra en Medio Oriente y ya nos encontramos frente a una nueva escalada. En ese contexto, poder hacer evaluaciones de largo plazo es muy difícil, digamos, para los líderes europeos, de manera que lo que yo creo que van a hacer es lentamente ir llevando la situación y ver qué pasa en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos para, bueno, a partir de allí ver qué posibilidades tienen de ampliar un poco los márgenes de autonomía. ¿Y hasta qué punto es políticamente sostenible para los gobiernos europeos mantener esta lealtad a la OTAN frente a una ciudadanía que empieza a sentirse resentida por el coste de una guerra y unas exigencias que son ajenas? Bueno, la pregunta es muy importante y yo creo que es la clave y es allí donde los líderes europeos deberán calibrar y deberán estar muy atentos, digamos, a la evolución de la opinión pública en cada uno de sus países. Por lo pronto, lo que parece es que al ciudadano común la guerra le queda cada vez más lejos. Observa cómo estos compromisos, digamos, bélicos, esta búsqueda, digamos, de ampliar los presupuestos de defensa. Europa deberá llevar, de acuerdo a los compromisos asumidos, al 5% del Producto Bruto Interno hacia el año 2035. Algunos países vienen avanzando fuertemente en ese sentido, como Alemania. Bueno, a la ciudadanía en general esto le queda muy lejos y va viendo en paralelo el desmantelamiento de los estados benefactores, ¿no? El estado de bienestar que ha sido tan caro a la tradición europea. Entonces ahí hay evidentemente un trade-off, hay una tensión que puede resolverse muy mal si es que el resultado de esto es un avance, digamos, hacia la radicalización y el avance de las extremas derechas, ¿no? Esto podría ser todavía más complejo para el futuro, digamos, de la OTAN, por supuesto, pero también para el futuro de Europa. Bueno, ya veremos qué sucede en los próximos años. Gracias, Luciano. Bueno, un saludo y muchas gracias por tenerme en cuenta, ¿eh? Y Reino Unido se mueve a velocidad vertiginosa tras la renuncia de Keir Starmer. En plena crisis por Downing Street, el ultraderechista Nigel Farage lanzó un órdago inesperado. Renunció a su escaño para forzar una elección parcial y volver a competir por él para evadir una investigación por presunta corrupción. ¿Estrategia magistral o una huida de la ética parlamentaria? Las respuestas las tiene Samuel Salgado Castro. Nigel Farage, el eterno agitador del Brexit, lo ha vuelto a hacer. En una jugada bien calculada, el líder del partido ultra Reform UK renunció a su escaño en el Parlamento, pero no es una retirada, es una maniobra para forzar un plebiscito sobre su propia figura. Bueno, en primer lugar, no tengo absolutamente nada de qué disculparme. No he infringido la ley de ninguna manera y estoy firmemente convencido, respaldado por una sólida opinión legal, de que tampoco he infringido las normas del Parlamento. Farage denuncia un acoso mediático que se traduce en una investigación parlamentaria sobre una presunta donación no declarada de 5 millones de libras en criptomonedas. Al dimitir, el político ultraderechista congela el proceso ético y salta directamente a las urnas bajo el lema «El pueblo contra el sistema». La vía utilizada es el by-election o elección parcial, un mecanismo diseñado para reemplazar diputados fallecidos o dimitidos. Sin embargo, la historia demuestra que este sistema también es un trampolín político, por lo que algunos reprochan la decisión de Nigel Farage. Todo es un juego. Es un juego. Él sabe que tiene un puesto asegurado aquí. Mientras Farage arrastra a sus rivales a un tenso pulso en su distrito, el oficialismo laborista vive su propia catarsis. El primer ministro Keir Starmer dimitió tras perder en Londres y el respaldo de su bancada. Ahora, el Reino Unido se encamina a tener su 7º primer ministro en 10 años.
Y es aquí donde las estrategias se cruzan. Semanas atrás, el laborista Andy Burnham utilizó la misma fórmula de la by-election en Makerfield para asegurar su regreso al Parlamento. Una maniobra clave que hoy lo posiciona como el sucesor natural en Downing Street. De Reino Unido pasamos a Francia. La líder de ultraderecha, Marine Le Pen, lanzó oficialmente su campaña con la mirada puesta en las presidenciales de 2027. Esto ocurre pese a que el Tribunal de Apelación de París validó su culpabilidad por malversación de fondos, pero redujo su inhabilitación política, abriéndole las puertas a las urnas. Desde París, Erika Olavarría nos amplía. La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, puede seguir soñando con ser la presidenta de Francia el próximo año, después de que la Corte de Apelaciones le redujera la pena de inhabilitación a la que había sido condenada en el juicio por los asistentes parlamentarios europeos de su partido. Recordemos, se acusaba al Frente Nacional durante 3 legislaturas de haber usado dinero del Parlamento Europeo para en realidad financiar las actividades de la casa política aquí en Francia. Y eso pese a que Marine Le Pen sí que vio confirmada su condena en apelación a 1 año de cárcel transferible al porte de un brazalete electrónico por desvío de fondos públicos. Ella dijo que no iba a llevar un brazalete electrónico durante la campaña presidencial, pues sus abogados encontraron la solución. Apelará a la Corte de Casación, la máxima instancia judicial francesa, lo que inmediatamente suspende el fallo de la Corte de Apelaciones. Pero además, esa estrategia le permite superar un escollo moral, y es que tras este veredicto en apelación, muchos políticos criticaron que una persona condenada por corrupción pueda ser candidata a la presidencia, por lo que un cercano de Marine Le Pen recordaba que al apelar ella también recupera la presunción de inocencia en la que insiste. Ahora la duda es saber si la Corte de Casación tendrá una decisión antes o después de las elecciones. Ha dicho que hará lo máximo porque eso ocurra antes de los comicios. Si la Corte de Casación decide no acoger los reclamos de Le Pen, esta estaría obligada a llevar un brazalete electrónico algunas semanas o días antes de los comicios. Gracias por su compañía y nos vemos en una próxima oportunidad.